Bueno, como introducción al curso que vamos a dar sobre Sánchez Vázquez, es decir, algunas cosas para contextualizar los, los asuntos, ¿no? Bueno, en primer lugar hay que reconocer que Sánchez Vázquez es uno de los grandes pensadores marxistas en lengua castellana del siglo XX, ¿no? Y al mismo tiempo se puede decir también que es uno de los grandes filósofos que ha tenido este país. Y como siempre, siempre tratamos alguna intelectual del exilio, pues no nos queda más remedio que pensar lo que hubiera sido este país si el golpe fascista del 36 pues no hubiera interrumpido un desarrollo cultural tan grande que fue llamado nada menos que la edad de plata de la cultura española, ¿no? Entonces, claro, ahí hay esa ruptura radical, esa guerra cainita que echó a los mejores, a los que no pudo matar, y que introdujo un retroceso de 15, 20, 30 años en el desarrollo de la cultura española y especialmente de la filosofía, mucho más del marxismo, pero en general de la cultura y la filosofía. Bueno, Sánchez Vázquez es una persona enormemente polifacética, además, bueno, que yo recuerdo como maestro, como amigo, como camarada, como español, como filósofo. Es decir, él marcó una serie de líneas fundamentales en la vida y en la reflexión teórica de este país, ¿no? Aquí vamos a analizar, bueno, muy brevemente, obviamente, ahí pueden leer algunas cosas en la guía y luego en los artículos que hemos ido publicando, bueno, y que se han ido publicando en torno a su vida. La cuestión primero del exilio, o sea, Sánchez Vázquez es un exilado que no se limita a ser exiliado, sino que reflexiona sobre el exilio en relación y polémica con su maestro Gauss, ¿no? Luego, desde el punto de vista filosófico, desde un punto de vista de un marxismo crítico, un marxismo humanista, un marxismo que rompe relativamente pronto, lo pronto que se podía romper en los años 50 con el Diamat, pero que al mismo tiempo no cae, o bueno, no se dirige hacia la línea más cientificista de los 60, que sí siguieron sus discípulos mexicanos fundamentalmente en la línea de Althusser o de los italianos como de la Volpe y Coletti. Él desarrolla un marxismo humanista, un marxismo filosófico, un marxismo centrado en la categoría de praxis, como luego diremos, y que se opone directamente al Diamat, ¿no? y que se relaciona directamente con los textos, especialmente con los textos que en aquel momento empezaban a surgir del joven Marx, ¿no? Los manuscritos, y le debemos uno de los análisis más interesantes sobre los manuscritos del 44 de Marx. Reflexión desde el exilio sobre el exilio, la cuestión de la filosofía marxista, y esa filosofía marxista desarrollada al menos en 3 o 4 ámbitos, ¿no? Primero, una reflexión sobre la ética. Es interesante porque Sánchez Vázquez ha sido uno de los primeros, unos pocos, que ha intentado abordar la posibilidad de una ética marxista o de una ética desde el marxismo, fundamentalmente a partir de la obra de Marx y del joven Marx, ¿no? Luego, por lo que es más conocido, una reflexión sobre la estética tanto marxiana de Marx como de la tradición marxista, a la cual pues dedicó muchos trabajos, hizo unas antologías históricas de recuperación de textos clásicos sobre marxismo, sobre arte y literatura. Y luego una reflexión, podríamos decir, antropológico-ontológica, que es una reflexión sobre la filosofía de la praxis o sobre el marxismo entendido como praxis, en una línea, bueno, pues relacionada paralela, aunque tiene poco que ver
con Gramsci, pero muy relacionada con su maestro, compañero y al que tradujo y prologó, que Karel Kosik, Dialéctica de lo concreto, Grijalbo, ¿no? Y esa reflexión sobre la noción de praxis, también una relación muy directa y crítica con los que desarrollaron también una filosofía de la praxis, que eran los pensadores en aquel momento yugoslavos, en torno a la revista Praxis, que hacía unos coloquios fundamentales en los años 70 y 80, a los cuales pues Sánchez Vázquez asistió alguna vez. Y por último, una reflexión sobre la tradición socialista y especialmente una análisis de lo que en aquel momento se llamaba el socialismo real, ¿no? Bueno, en primer lugar, la cuestión del exilio. Sánchez Vázquez, bueno, simplemente reconocer, tuvo una juventud en la Málaga de los años 20 y 30, muy relacionado con la vanguardia cultural. Málaga en aquel momento era un momento de desarrollo de cultural, la generación del 27, la literatura, y había una gran efervescencia cultural y política en la cual se movía muy bien Sánchez Vázquez, aunque gaditano, pues él estaba allí vinculado a la familia de su mujer, con la que luego se casó, con Prados, con Alto Laguirre. Es decir, él estuvo allí en el ambiente cultural malagueño antes de venir a Madrid, un poco antes del comienzo de la guerra, y donde empezó a estudiar filosofía en la Central, en una universidad completamente, digamos, dominada por Ortega y los orteguianos, donde pues no había marxismo, no había nada, ¿no? Entonces, la conexión primera de Sánchez Vázquez con las ideas izquierdistas y marxistas fue con un marxismo práctico, no teórico. Es decir, él llegó muy tarde, bastante tarde al marxismo teórico. Él veía el marxismo del movimiento obrero y del movimiento intelectual anterior a la guerra civil, ¿no? La guerra civil, él forma parte del ejército republicano como comisario político ligado a tareas de desarrollo cultural, y desarrolló esa labor a través de varias revistas interesantes dirigidas a la tropa, a los soldados, ¿no? Y se exilia en el 39, tiene la suerte de llegar a México, ser acogido por Cárdenas, como tantos otros, digamos, exiliados españoles. El famoso barco Sinaya, ¿no? Que fue uno de los primeros que llevó allí a gran cantidad de la intelectualidad española. Una vida muy dura al principio, en los primeros años en México, hasta que se logró ir colocando, entrar en la universidad, acabar su carrera, desarrollar su tesis, empezar como profesor y acabar, pues como acabó, como profesor emérito en sus últimos años, ¿no? Hay que reconocer otra vez la inmensa generosidad de la Universidad Mexicana, en contraste con la cicatería de las universidades españolas, de mantener a sus eméritos, digamos, en plantilla, en nómina y actuando hasta que se mueren o hasta que deciden irse, ¿no? Es decir, ahí esa idea de reconocimiento al pensamiento, el cual pues se aprovechó Sánchez Vázquez, pero se aprovechó Eduardo Nicol y otra gran cantidad de profesores españoles que bueno, fueron mantenidos hasta que abandonaron ellos voluntariamente o directamente murieron en la Universidad Mexicana, especialmente en la UNAM, ¿no? Que era la madre fundamental. Bien, ahí ese exilio no se limitó a padecerlo, sino que nunca lo quiso interrumpir. Es decir, él después de Franco venía prácticamente todos los días, todos los años a Madrid. Por cierto, nos hacía el homenaje de darnos conferencias en la Fundación de Investigaciones Marxistas, nos cedía sus textos con gran amabilidad. Siempre tuvimos una muy buena relación con él a nivel institucional y a nivel amistoso, con Adolfo,
siempre que venía, pues nos veía, nos daba textos, nos hablaba y tal, ¿no? Es decir, esa idea. Pero él no quiso volver a España. Él pensaba que él ya estaba en México, sus hijos eran mexicanos y estaba completamente enraizado en América Latina. Se veía como un filósofo ya latinoamericano, y aunque él nunca renunció, por supuesto, a sus raíces españolas y a sus raíces andaluzas, pero no quiso volver después de la guerra y murió en México con la bandera de la República encima del ataúd. Bien, en homenaje a la República Española, claro, que nunca rompió su fidelidad, ¿no? En ese sentido, él fue un exilado, pero al mismo tiempo reflexionó pues frente a su maestro Gauss, que hablaba de más que destierro, de transtierro, ¿no? La idea de que el desterrado, el exilado, al final pues cambia de tierra y sus raíces, que estaban en un punto, se insertan en otro punto. Adolfo fue siempre mucho menos optimista. Él mantenía la idea del exilio como destierro, es decir, como sin tierra, como falta de tierra, y consideraba al exilado pues como un hombre que había perdido una tierra inicial, unas raíces, y no había logrado meterse nunca realmente en la otra, ¿no? O sea, él mantiene esa tensión trágica del exilado como desterrado, como sin tierra, como alguien flotante que no llega a poder insertarse en ningún sitio, ¿no? O sea, él considera que la ruptura con la tierra de origen es irrecuperable y es irrenunciable, en una dimensión trágica del destierro. Luego, la gran aportación del marxismo, ¿no? Un marxismo que al principio del Diamat él nunca rechazó, él no se disfrazó de lagarterana, él nunca dijo usted no cree, no soy quien usted se imagina. Él siempre reconoció que él había sido marxista en el sentido Diamat, es decir, había tenido una rigurosa militancia, e incluso sus primeros escritos están bajo el Diamat soviético, ¿no? Y bajo el marxismo-leninismo más clásico, pero él fue de los primeros que se dio cuenta a partir de los años 50, a la mitad de los años 50, de la inconsistencia y pesadez de ese marxismo, y intentó buscar caminos, pero claro, como en aquel momento la salida, ideológica, de reflexión política, de reflexión teórica, incluso filosófica marxista, estaba muy perseguida. Entonces buscó pues caminos laterales, y así la estética y la ética fueron caminos por los cuales podía desarrollar un marxismo creativo sin chocar con la ortodoxia política, en aquel momento muy dominada, incluso dentro del Partido Comunista, del cual fue militante, estricto desde el principio hasta el final, del Partido Comunista de España, el PC. Pues él siempre muy respetuoso, muy atento. Tuvo enfrentamientos muy duros con la dirección, desde la dirección de la célula del PC en México, que eran más de 300 militantes, además enormemente, aguerridos, no solamente línea obrera, sino también línea intelectual. Pero él, cuando perdió las votaciones en el Comité Central, disciplinadamente dio un paso atrás, no rompió con el partido, pero se quedó como militante de base hasta el final. Es decir, él fue siempre un militante respetuoso, pero al mismo tiempo, claro, él no podía aceptar una serie de cosas que veía irregulares, y entonces las discutió, pero no abandonó, nunca rompió el partido. No fue un oportunista, entonces, que aprovechó para escaparse. Él se reconocía marxista, él se reconocía comunista, estaba en una tradición revolucionaria, y a pesar de reconocer con gran lucidez las monstruosidades a las que esta propia tradición había llegado, sobre todo en sus aspectos, su relación más directa con la Unión Soviética, pues a pesar de todo seguía pensando que el ideal socialista era un ideal que trascendía su sumisión a la política exterior y a la política ideológica de la URSS, y que ese ideal socialista utópico, en el sentido que diremos luego, pues valía
la pena seguir manteniéndolo, y eso lo mantuvo hasta su muerte. Es decir, la idea de que el ideal socialista, el ideal de libertad, de liberación económica, liberación política, liberación individual y en última instancia antropológica, pues era un elemento ineliminable y que había que seguir manteniendo, al mismo tiempo que se criticaba las deformaciones brutales que él había sufrido en su propia carne del movimiento comunista internacional. Tiene un libro fundamental sobre ética, una ética en los años 60, en la cual, bueno, pues él hace una reflexión sobre Marx y especialmente sobre el marxismo juvenil, descubierto, ya he dicho, en los años, aquellos años de los manuscritos del 44, 1844, de Economía y Política, el marxismo humanista del Marx joven, que nosotros leímos pues a partir del año 65, 67, ahí hace un análisis de la moral desde el punto de vista de Marx y desde el punto de vista del marxismo, compaginando la moral como un hecho individual, es decir, como un hecho ligado a la responsabilidad y la libertad humana, la libertad del individuo, pero al mismo tiempo como un hecho social, es decir, como la moral no es un elemento puramente individual, sino que es un producto social y al mismo tiempo tiene un impacto sobre la sociedad, por lo tanto tiene una dimensión social. Y lo mismo, justamente como la acción humana, la praxis humana se da en un contexto social y un contexto histórico determinado, supone la ética un juego entre necesidad y libertad. Es decir, hay una libertad fundamental, claro, si no hay libertad, si hay un determinismo estricto, no es posible la ética, ni siquiera la acción humana, pero esa acción humana, esa acción ética se da en un contexto social, histórico, que no es elegido por el individuo, ¿no? Como decía Marx, el hombre se da en unas circunstancias que él no recibe, y aunque puede incidir sobre ellas y transformarlas, justamente esa es la posibilidad de la acción revolucionaria, pero al mismo tiempo hay que hacer las cuentas con la realidad. No una ética puramente deontológica, puramente basada en el deber, es una ética abstracta. Tiene que ser una ética basada, en cierta manera, en el poder, lo que se puede. Y lo que se puede lo marca, digamos, la estructura social. La ética de Sánchez Vázquez, que aquí recuperó Muguerza, en los años 70, es un tratado de ética, es un manual, vamos, se puede seguir leyendo con gran provecho, y es una posición pues muy matizada, como todo lo que hacía Adolfo, teniendo en cuenta, bueno, pues los dos polos, ya digo, el polo realista, el polo utópico, el polo de libertad y el polo de la necesidad. El segundo gran ámbito, mucho más amplio y grande, es la cuestión de la estética, la contribución a la estética marxista. Ahí hay una especie de reconstrucción en varios sentidos. Primero, una recuperación de las ideas estéticas de Marx. Segundo, una recuperación de toda la tradición marxista y marxiana sobre la arte y literatura, que hace una especie de los dos tomos esos maravillosos de Era, ¿no?, donde están recopilados tantos centenares de textos de la tradición marxista sobre arte y literatura, que ha sido una auténtica enciclopedia para todos los que nos ha interesado entrar en la versión marxista y marxiana sobre la literatura. Y al mismo tiempo Sánchez Vázquez fue siempre un pensador muy centrado en la vanguardia, es decir, él frente al marxismo, por ejemplo, más clásico, modelo, por ejemplo, Lukács, que siempre fue muy crítico respecto a la vanguardia. Podemos recordar todas las polémicas, la polémica del expresionismo en los años 20, entre Bloch, Brecht, Lukács, incluso Benjamin, luego en los años 50, 60, las polémicas en torno a las vanguardias. Sánchez Vázquez en eso siempre fue muy abierto a la vanguardia, quizá porque él mismo entró en la vanguardia, se formó en la vanguardia de la generación del 27, se
se formó en la vanguardia literaria y en la vanguardia ligada a la política en los años 20, la cuestión del surrealismo, el simbolismo, todo esto, el modernismo en realidad, y por eso él intentó siempre relacionarse con el marxismo, relacionar el marxismo con la vanguardia. Y ahí, por ejemplo, todas sus reflexiones sobre el cubismo, la recuperación, por ejemplo, del cubismo de Wilfredo Lang. Hay una especie de apertura no eurocéntrica, porque claro, él como, digamos, filósofo latinoamericano estaba muy abierto a lo que veía allí, claro, en México, ¿no? México es una civilización sincrética, una civilización mestiza, una civilización en que la tradición cristiana española y luego la tradición positivista a partir de la independencia a principios del siglo XIX se junta, se articula, se combina con las grandes influencias de las diferentes centenares de culturas indígenas, ¿no? Entonces él estaba muy atento a eso, ¿no? Igual que la relación que tenía a través de Cuba con el Caribe, donde es Wilfredo Lang, pues también esa especie de picasianismo, de cubismo caribeño que hacía Lang, pues a él le interesaba mucho, ¿no? Es decir, esa apertura hacia, por un lado, la vanguardia abstracta, y por otro lado la apertura hacia otras culturas, especialmente las culturas afroamericanas e indígenas de América Latina, pues le hacen un rara avis en la crítica, digamos, cultural y en la crítica artística, esto del marxismo clásico, eurocéntrico y muy en la línea clasicista, por ejemplo, de Lukács, ¿no? De la gran tradición de la Bildung, de la cultura alemana, ¿no? Muy centrada en Hegel, muy centrada en Thomas Mann, es decir, ¿no? Y muy crítica de Kafka, muy crítica de la abstracción, muy crítica de las vanguardias. Bien, y la otra gran aportación es un análisis marxista del arte de masas, o sea, frente al apocalipsis de la crítica frankfurtiana, fundamentalmente adorniana, del arte de masas como un arte ligado al capitalismo y ligado a la pérdida, de la ruptura del arte de verdad, Sánchez Vázquez retoma, por un lado, el aspecto en la línea benjaminiana, un poco benjaminiana, ¿no? de las potencialidades que el arte de masas permite con su posibilidad de reproductibilidad en serie y tal para acercar las masas, para acercar el gran arte a las masas, pero al mismo tiempo esas posibilidades creativas que supone el arte de masas y la reproductibilidad técnica para construir un arte nuevo, un arte participativo, y así él pasa de la estética de la recepción, que ha sido la clave siempre de la visión estética del marxismo, incluso a una estética de la participación, en la cual el público, digamos, interviene en la construcción de la propia obra de arte. Él, en ese sentido, en una línea, digamos, que desarrolla de forma paralela, no tiene nada que ver, pero bueno, es la misma idea de Umberto Eco, de la obra contemporánea como una obra abierta, en la cual el creador, digamos, colabora con los receptores. Él hace un análisis, por ejemplo, realmente alucinante sobre la cuestión en aquella época, antes de que él muriera, realmente, que estaba en mantillas, de los videojuegos. La idea como un elemento participativo, en que el que jugaba participaba junto con el creador en el desarrollo de la propia obra artística. O la idea de los vídeos, de las performances. Todo esto él le da una gran importancia. En eso es absolutamente revolucionario. Yo decía, pero bueno, ¿cómo es posible? Yo le decía, Adolfo, que te ocupes de estas cosas, estas tonterías como los jueguecitos y tal. Él decía, es que ahí está el arte, y eso que él en aquel momento, el arte moderno, el arte contemporáneo, ¿no? Dice, y eso que en aquel momento, pues eso estaba en mantillas, ¿no? Ese es el elemento absolutamente central de la
de la reflexión de Sánchez Vázquez sobre el arte, ¿no? Un arte, una estética de la participación en la cual el propio receptor interviene como co-creador en la obra. Y ya para ir acabando, pues simplemente recordar un poco la reflexión que hizo Sánchez Vázquez a lo largo de toda su vida sobre el problema del socialismo real. En los años 70, 80 hubo una gran polémica sobre el socialismo real, lo que era, si era un capitalismo de Estado, como decían los maoístas, un socialismo degenerado y bonapartista, como decían los trotskistas, si era una versión de del modo de producción asiático, como decían algunos, ¿no? Sánchez Vázquez hizo un análisis del socialismo real muy crítico, desde su idea de que socialismo y democracia estaban unidos, eran ineliminables, y retomando la idea de una crítica, era un socialismo que no era socialista, es decir, porque no había democracia, pero que tampoco era capitalista, porque tenía en cierto sentido un control colectivo, bueno, más que colectivo, del partido burocrático sobre la producción. Es decir, para él era una especie de él lo llamaba una formación social de un nuevo tipo, bonapartista, burocratizada, en que una nueva protoclase estaba surgiendo, ligada a la nomenclatura, ligada a la burocracia. Vemos ahora todavía la importancia que tiene esa clase burocrática, político, administrativa, incluso en la URSS, en Rusia y en los países de su órbita, tanto Bielorrusia como la propia Ucrania, como todos los demás países que salieron de la diáspora de la URSS. Es decir, ese aspecto auténticamente novedoso de una estructura política y económica nueva, que no era capitalista, que no era socialista, que tenía los problemas de los dos, es decir, del capitalismo, porque mantenía la explotación y el industrialismo incontrolado, del burocratismo estalinista, porque no tenía una democracia real, pero eso no le impedía a él mantener una idea de socialismo como proyecto de liberación humanista a largo plazo, que pudiera de verdad retomar la tradición marxiana. Bueno, pues entonces yo lo dejo aquí. Esta traducción, como han visto, ya es una serie de conceptos fundamentales en los cuales pueden desarrollar ustedes: la cuestión del exilio, reflexión sobre el exilio, marxismo crítico humanista, no cientificista, no materialista histórico directamente, abierto a la ética, una ética individual y social al mismo tiempo, a la estética, es decir, una estética que recupera toda la tradición marxista y marxiana para desarrollar el paso de la estética de la recepción, centrada en la recepción sociológica de los productos culturales, a una estética de la participación en la cual el consumidor, el fruidor, como decían los traductores de ECO, pues interviene directamente en la producción, como sucede en los videojuegos, en los performance, etcétera, etcétera, ¿no? Esa gran novedad y esa gran juventud intelectual de Adolfo. Y por último, pues la reflexión sobre el marxismo y esa apuesta última por el socialismo como como el objetivo ético-político aún de nuestra época, basado en un marxismo no anquilosado, en un marxismo productivo, no productivista, ético, estético, antropológico, y que mantenga esa especie de apoyo fundamental de análisis de la sociedad real, tal como se desarrolla, y ver cómo en cada punto de esa sociedad contemporánea se puede seguir implementando el
desarrollo del ideal socialista. Ya no puede ser el ideal socialista de Marx de los años 60 del siglo XIX, no puede ser el ideal socialista del primer Lenin enseguida destruido por Stalin, no puede ser siquiera el ideal socialista de la socialdemocracia clásica de los años 20, de los años 50. Él estuvo bastante cercano al eurocomunismo, ¿no? En ese sentido de la ruptura con la política de los países del Este y la apertura a un socialismo democrático, pero bueno, él siempre mantuvo ese proyecto socialista basado en un marxismo crítico, con una dimensión utópica que no era utopía en el sentido de una creación que yo saco un modelo, del deber ser de mi cabeza, sino un desarrollo, un análisis de las potencialidades que existen ya virtuales en la propia realidad y una evaluación de cuáles son las que pueden compaginarse mejor con este desarrollo del ideal socialista en cada momento. Es decir, el marxismo, el socialismo, como el desarrollo de las potencialidades revolucionarias en cada momento histórico. Y bueno, pues con esto, como siempre, animo a leer los textos fundamentales de Adolfo Sánchez Vázquez e intentar desarrollarlo en su objetivo último, construir un socialismo democrático basado en un marxismo crítico. Muchas gracias.